Saludos a centinelas, aquí es Multiverso Revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Hay algo que nadie está discutiendo con seriedad, y quizá por miedo. ¿Y si el Batman del DCU fuera construido desde cero, con la misma audacia que tuvo Marvel en 2008, pero con un detalle aún más explosivo? ¿Y si esta versión tuviera el peso mítico de Henry Cavill en el centro de la narrativa, no como Superman, sino como el Caballero Oscuro? ¿Parece absurdo? Pues precisamente por eso podría funcionar mejor que cualquier apuesta segura. Antes de sumergirnos de lleno en este universo sombrío, ambicioso y altamente simbólico que he diseñado, suscríbete ya al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante, y cada suscripción aquí no es solo una cifra, es un guardián más protegiendo las verdades ocultas de la cultura pop. Si eres el tipo de fan que ve más allá de la superficie, este viaje es para ti. Y ahora, comenta aquí abajo desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Me tomo muy en serio leerlos todos, y voy a responder a quienes estén en primera línea con nosotros. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. La mayoría de los fans no está preparada para esta conversación, porque cuando se piensa en un reinicio de Batman, el instinto es volver al principio, el callejón del crimen, las perlas cayendo, la voz de Alfred guiando a un niño traumatizado. Pero el DCU de James Gunn ya ha empezado rompiendo ese ciclo. Ya no tendremos un Batman solitario, y más aún, ya sabemos que Damian Wayne, el hijo asesino, será Robin desde el principio. Esto lo cambia todo, solo que hay una capa más, y empieza con un nombre, Henry Cavill. Sí, el mismo actor que cargó con el peso de Superman durante casi una década, y que ahora, irónicamente, podría cargar el peso opuesto, el lado oscuro de la balanza. Y aquí no estoy diciendo que Cavill vaya a ser realmente el nuevo Batman, pero ¿y si lo fuera? No por un hype barato, sino por una construcción mitológica. Cavill tiene la presencia, la voz, la densidad emocional y el historial de encarnar arquetipos. Si el DCU quiere ser algo más que versiones recicladas, quizá necesite una figura que trascienda los papeles tradicionales. ¿Y quién mejor que Cavill para ser el centro de gravedad de un universo compartido? Pero esta vez usando el símbolo del murciélago. La resistencia a esto proviene más del apego simbólico que de la lógica narrativa. Pero ahí está la clave. El nuevo DCU necesita rupturas, y no sería la primera vez que un actor interpreta a dos grandes iconos de forma distinta. Lo que importa es el contexto. Y este universo comenzará con el hijo, no con el padre. Pero hay un detalle en todo esto del que casi nadie habla. Cavill no tendría que empezar como Batman. Podría ser introducido como una figura en las sombras, un mentor oculto, un caballero ya cansado, pero experimentado. Y la revelación llegaría solo al final del primer arco, como un golpe visual y emocional que lo reconfigura todo. Aún te voy a mostrar cómo esta elección encaja con cada fase de la saga. Pero antes, vamos a entender por qué poner a Damian en el centro cambia toda la ecuación del universo de Batman. Y por qué empezar por ahí es más brillante de lo que parece. Cuando el nuevo DCU elige comenzar con Damian Wayne como el primer Robin del cine canónico, no solo está cambiando la cronología, está lanzando un manifiesto narrativo. No veremos a Bruce Wayne cayendo en el pozo, ni el origen de un símbolo. Veremos a un hombre que ya ha pasado por todo, y que ahora tiene que enfrentarse a lo que más le desafía, ser padre. Damian no es un Robin cualquiera. Es hijo biológico de Bruce con Talia al Ghul, nieto directo de Ra's al Ghul, y producto de años de adoctrinamiento por la Liga de Asesinos. Eso le convierte no solo en un prodigio en artes marciales, sino en una bomba moral a punto de estallar. Introducir a esta figura ya en la primera película de Batman en el DCU rompe el molde y nos obliga a ver al héroe desde un nuevo ángulo, el de un padre que ha fallado antes incluso de intentarlo. El impacto de esto en el tono del universo es inmediato. Ya no hay espacio para un Batman como leyenda solitaria. La Batfamilia ya existe, o está a punto de existir, y eso por sí solo obliga al DCU a abandonar el camino del origen y asumir el peso de la continuidad. Es como empezar una serie en el tercer acto,
Y eso solo funciona si el universo que lo rodea ya está vivido, desgastado, real. Grant Morrison, que escribió la etapa más influyente de Damian en los cómics, dejó claro que la dinámica entre él y Bruce no es solo física, es ideológica. Damian desafía constantemente los principios morales de su padre. Mata, manipula, actúa sin pensar. Bruce, por el contrario, vive bajo la sombra de su propio código. La tensión entre estos dos no es solo dramática, es filosófica. Y hay un detalle aquí que lo cambia todo. Que Damian sea el primer Robin presentado al público en el cine, deja a todos los demás en un segundo plano. Al menos por ahora. Nightwing, Tim Drake, Jason Todd. Todos ya han pasado. Pero lo que queda es Damian. Y eso es un reflejo directo del legado que Bruce carga sobre sus hombros. Un legado roto, no idealizado. Narrativamente, este es el momento perfecto para introducir a un Batman más viejo, más endurecido, quizá incluso ya apartado de la primera línea. La presencia de Damian exige que Bruce regrese, no como héroe, sino como padre. Y eso cambia por completo el arco del personaje. Mientras que otras películas nos han mostrado a Bruce buscando sentido en el dolor, aquí necesita encontrar redención en la responsabilidad. Y no existe un peso mayor que mirar a los ojos de un hijo que ha aprendido todo mal y saber que, de alguna forma, eso es culpa suya. Pero la pregunta es, ¿cómo va a representar visualmente este universo esta nueva etapa del Caballero Oscuro? Porque un detalle mal colocado puede romper por completo la inmersión. Y hay un aspecto específico del que casi nadie está hablando, y que puede ser la clave para hacer que esta versión de Batman sea realmente única. Ahora te lo explico. Si el DCU quiere diferenciarse de todo lo que hemos visto hasta ahora, esto debe empezar por la forma en que presenta visualmente a su nuevo Batman, porque ya es hora de retirar el traje completamente negro, de goma o táctico. La elección visual aquí no es solo estética, es simbólica. Y, en este universo donde Batman ya tiene un hijo, donde la Batfamilia ya está en formación, el traje debe comunicar más que oscuridad. Tiene que representar legado, equilibrio e incluso vulnerabilidad. La propuesta más coherente, basada en el propio material de origen que inspirará la película, la etapa de Grant Morrison, es el traje del cómic Batman, Hush. Un uniforme que mantiene el tono sombrío, pero incorpora variaciones de gris, azul oscuro y detalles en negro. Este traje equilibra lo clásico y lo moderno. Remite al detective de los años 90, pero sin caer en el exceso visual de la Edad de Oro. Es el punto medio perfecto entre el realismo de The Batman y lo fantástico del universo expandido de DC. Y aquí entra un punto visual que pocos comentan. El traje debe destacar en contraste con Damian. El Robin del DCU no será colorido como en los años 60, pero tampoco puede ser un reflejo sombrío de su padre. Damian es agresivo, impulsivo, entrenado para matar. Y su traje probablemente tendrá tonos más intensos, como el rojo sangre, asociado al simbolismo de la Liga de Asesinos. Este contraste visual entre padre e hijo debe ser explícito. El símbolo del murciélago debe parecer casi apagado frente al huracán que representa Damian. Y no es solo el traje. La fotografía, el diseño de producción y la propia construcción de Gotham deben alejarse de la paleta totalmente gris que ha dominado las últimas películas. Gotham sigue siendo una ciudad en decadencia, pero ahora existe dentro de un universo en el que Superman también puede sobrevolar. Esto exige una Gotham con más capas, zonas industriales, áreas de guerra urbana, pero también barrios con vestigios de una élite decadente. Una Gotham que se mezcle con el tono de Arkham Knight, pero con una estética más cinematográfica, casi operística. Y hay un detalle visual, que si se usa con inteligencia, puede convertirse en uno de los iconos de esta nueva etapa. El uso de la capucha recortada que deja más expuesta la mandíbula de Bruce. Es un detalle pequeño, pero transmite algo poderoso. Un Batman más vulnerable, más humano. No necesita esconderse por completo, porque ahora su batalla es más interna que nunca. El traje, la ciudad y el tono visual son señales. Señales de que este Batman ya ha vivido mucho, pero aún no lo ha dicho todo.
Y precisamente por eso, los enemigos a los que se enfrentará deben estar a la altura. Porque el próximo bloque se sumergirá en una amenaza antigua, pero que aquí puede recibir una reinterpretación brutal. Y cuando comprendas quién está en el centro de todo esto, verás que el plan empezó mucho antes de que Batman siquiera se diera cuenta. Desde siempre, la Liga de Asesinos ha sido retratada como una amenaza silenciosa, pero sistemática. Un culto de orden y exterminio que actúa en las sombras, juzgando a la humanidad desde lejos. Pero en este nuevo DCU, lo que antes era una filosofía elitista, se transforma en una fuerza insurgente, casi mitológica. Porque ahora, la Liga no solo quiere moldear el mundo, quiere borrar Gotham del mapa. Talia al Ghul debe ser el eje central de esta amenaza, y no como una villana unidimensional, sino como el rostro carismático e implacable de la nueva Liga. Al revelar a Bruce como padre de Damian, no solo sacude el núcleo emocional de Batman, activa una pieza estratégica en el tablero. El hijo es el vínculo, y Talia pretende usar ese vínculo tanto como arma como escudo. Pero la parte que pocos están considerando es el potencial que tiene esta versión de la Liga para abrazar plenamente el lado más fantástico del universo DC. En el arco de Grant Morrison, ya citado como la base principal de este nuevo Batman, la Liga utiliza la fórmula de Langstrom para crear un ejército de Man-Bats. Exactamente, híbridos entre humanos y murciélagos, creados como soldados genéticos. En lugar de ser solo asesinos silenciosos, esta liga se convertiría en una fuerza bioterrorista, algo que encaja perfectamente con la escala que el DCU pretende alcanzar. Y aquí, una decisión inteligente sería introducir el concepto de los Lazarus Pits desde el principio, no solo como algo místico, sino como una tecnología ancestral perdida. Talia podría usarlo para justificar el regreso de Jason Todd más adelante, pero también para explicar la longevidad de la propia liga. Esto permite una expansión narrativa sutil pero poderosa para el universo DC. Una línea de villanía, que no es solo física, sino también filosófica e incluso metafísica. La diferencia de esta liga con todo lo que ya hemos visto en el cine, especialmente en The Dark Knight Rises, sería precisamente la forma en que manipula ciencia, mitología y moralidad. No se trata solo de destruir Gotham, se trata de purificarla. Talia podría aparecer como alguien que cree que Bruce fracasó, no por apartarse de la Liga, sino por aferrarse demasiado a la idea de redención. Y quiere que Damian asuma ese legado, aunque eso le cueste el alma a su propio hijo. Y hay una frase posible aquí, que resonaría en los trailers y se convertiría en marca de esta nueva etapa. Gotham no será salvada, será reemplazada. Es más que una amenaza. Es un nuevo tipo de villanía. Y cuando unes esto con visuales grotescos, soldados Man-Bats sobrevolando la ciudad, ataques coordinados contra el GCPD y la Bat-familia dividida, el resultado es una guerra silenciosa que empieza dentro del propio hogar del héroe. Pero aún queda una pieza importante en este tablero que nadie puede ignorar: los aliados. Porque Bruce no va a librar esta guerra solo. Y los nombres que están a punto de entrar en escena son algunos de los más queridos y subestimados del universo DC. Y la forma en que serán utilizados puede ser la diferencia definitiva entre otro Batman más o una auténtica saga legendaria. Ahora te mostraré cómo. Si el nuevo DCU quiere presentar una versión verdaderamente inédita de Batman, no puede seguir apoyándose en la narrativa del héroe aislado. Esa etapa ha terminado. Y todo empieza con tres personajes que, juntos, representan aquello que el propio Bruce ya no puede sostener por sí solo: empatía, inteligencia estratégica y un sentido de misión que va más allá del dolor. Dick Grayson, el primer Robin, ahora como Nightwing, es el heredero moral de Batman. No es solo el excompañero rebelde, es el corazón emocional de la Bat-familia. La idea de introducirlo ya en la primera película, aún actuando en Gotham, permite que el público sienta que este universo ya tiene historia. Dick puede servir como el punto de equilibrio entre la disciplina de Bruce y la impulsividad de Damian. Y más aún, él porta algo que Bruce nunca logró mantener durante mucho tiempo: esperanza. Bárbara Gordon, como Oracle, completa esta estructura con precisión quirúrgica.
A diferencia de versiones anteriores, que insisten en colocarla como Batgirl desde el principio, la versión del DCU puede abrazar la etapa más madura del personaje, aquella en la que, tras ser tiroteada por el Joker, transforma su tragedia en poder. Oracle no está solo detrás de los ordenadores, es el cerebro de la operación. Y con el caos formándose en Gotham, su función se vuelve vital. Coordinar, mapear y anticipar el próximo movimiento de los enemigos. Bárbara representa lo que Bruce perdió cuando dejó de confiar. Pero hay un nombre que casi siempre se deja de lado, y que aquí puede ser la pieza clave para el crecimiento de Damian: Tim Drake. Tim no es solo el Robin que vino después, es el único que descubrió por sí mismo la identidad de Batman. En los cómics fue él quien entendió que Bruce necesitaba un compañero, no para combatir el crimen, sino para mantener su humanidad. Y en este universo en el que Damian asume la primera línea, la presencia de Tim, incluso en un papel secundario, aporta una capa valiosa. Puede ser el espejo que muestre a Damian lo que significa ser Robin de verdad. No matar, no dominar, sino proteger. Una escena sencilla, pero poderosa, podría resumir todo esto. Damian enfrentándose a Tim, subestimando su inteligencia, hasta ser derrotado por ella. Porque Tim nunca fue el más fuerte físicamente, pero siempre fue el más estratégico. Y eso incomoda profundamente a alguien como Damian. La tensión entre ambos puede no durar más de un acto de la película, pero sirve para dejar claro que este universo tiene múltiples capas y múltiples historias en potencia. Y para completar, un detalle visual que podría ser sutil, pero devastador para quien conoce los cómics. El traje de Jason Todd colgado en la Batcueva. Sin diálogos. Sin explicaciones. Solo el silencio de un uniforme marcado por cicatrices y recuerdos que aún atormentan a Bruce. Es el tipo de imagen que no necesita explicación. Habla por sí sola. Solo que hay algo ahí que Bruce aún no sabe. Porque el regreso de Jason se acerca. Y no va a pedir permiso. El próximo acto de esta saga trata sobre dolor, venganza y una guerra que empieza con una máscara roja y termina con sangre en el suelo. Te lo cuento en el próximo bloque. Toda historia sobre legado necesita una ruptura. Y en el universo de Batman, ninguna es más profunda que el regreso de Jason Todd, el segundo Robin, el hijo rebelde, el que murió a manos del Joker, y volvió de las cenizas más violento que el enemigo que lo mató. Adaptar Under the Red Hood en el nuevo DCU no es solo una elección lógica, es inevitable, pero con una diferencia. Aquí, el regreso de Jason no es un evento aislado, es parte de un plan mayor. Un error de cálculo que expone una grieta fatal en el alma de la Batfamilia. En este punto de la saga, Gotham ya empieza a sentir los efectos de la desestabilización provocada por la Liga de Asesinos. Pero el golpe más personal llega con la aparición de un vigilante enmascarado, armado, eliminando criminales y luciendo el símbolo del murciélago. Manchado de rojo. Es Jason. Resucitado por la Liga, entrenado como arma, pero aún movido por algo que ellos jamás podrían controlar. El resentimiento. La tensión entre él y Bruce es inmediata, pero diferente a todo lo visto antes. Jason no quiere solo demostrar que tiene razón, quiere exponer a Bruce como alguien que ha fallado a todos los que le rodean, incluido él mismo. Y en este universo donde Damian está activo, Tim ya opera como Red Robin y Nightwing lidera en Bloodhaven. El regreso de Jason llega como una fractura interna, porque él no quiere volver a la familia, quiere destruirla. Pero la genialidad aquí está en entrelazar esta trama con los planes de la Liga. Jason es el cebo. Mientras todas las miradas se concentran en esta amenaza interna, la verdadera ofensiva de la Liga comienza. Un ataque coordinado contra Arkham, liberando a los peores criminales de la ciudad. El caos se instala mientras Bruce intenta convencer a Jason de no cruzar la línea final. Pero ya es demasiado tarde. Porque hay un punto de ruptura que todo fan conoce y teme. El momento en que Jason finalmente se enfrenta al Joker. Y esta vez no duda. Ejecuta. No para vengarse, sino para sellar su independencia.
mata al símbolo que lo destruyó, y en ese instante, el universo de Batman cambia para siempre. Pero es exactamente ahí donde el conflicto se expande. Porque el asesinato del Joker, lejos de poner fin a la crisis, abre un nuevo frente. Sin el Joker, Gotham se sumerge en la anarquía. Las facciones criminales se disputan el territorio. Los medios entran en colapso, y la opinión pública empieza a cuestionar al propio Batman. Si no pudo impedir esto, ¿de qué sirve su cruzada? Jason desaparece. Se lleva consigo su dolor y su victoria. Pero deja atrás una ciudad hecha pedazos. Y lo peor, una Batfamilia dividida, emocionalmente agotada y sin liderazgo. Y es precisamente en ese vacío donde la próxima gran amenaza se instala. Porque la guerra de la Liga no terminó con la muerte de un villano. Solo estaba esperando el momento adecuado para tomarlo todo. Y lo que viene a continuación es el fin de la ciudad tal y como la conocemos. Pero la respuesta a este caos puede estar en quien menos imaginas. ¿Qué sucede cuando hasta Batman pierde el control? Cuando todos los códigos que creó para mantener Gotham en pie son quebrantados, no por un villano, sino por una sucesión de fallos personales, institucionales y familiares. Ahí es donde entra No Man's Land. Y esta fase, en el DCU, puede convertirse en el punto álgido de toda la saga de Batman. Una Gotham aislada, transformada en territorio enemigo, donde el símbolo del murciélago ya no representa justicia, sino desesperación. En los cómics, el arco de No Man's Land comienza con Gotham devastada por un terremoto, y después abandonada por el propio gobierno de Estados Unidos. Pero en el DCU, esta destrucción podría ser la consecuencia directa del ataque de la Liga de Asesinos y de la guerra civil urbana provocada por Jason Todd. Con los criminales liberados de Arkham, los héroes dispersos y Bruce emocionalmente destrozado, Gotham se derrumba. La ciudad se divide en zonas de poder. Cada banda asume un territorio. Pingüino, Dos Caras, Luciérnaga, Máscara Negra, Killer Croc, Sombrerero Loco. Todos convierten Gotham en un tablero caótico. Pero un símbolo empieza a reaparecer pintado en las paredes: el murciélago. No como un llamamiento a la esperanza, sino como resistencia. Y quien está detrás de esto no es Bruce, es Cassandra Cain. Una figura casi silenciosa, entrenada desde su nacimiento para matar, que aparece como un fantasma entre los callejones. En el cómic asume el manto de Batgirl, pero sin necesidad de pronunciar una palabra. En el DCU, podría ser presentada como la sombra que resurge mientras los demás siguen caídos. Y no está sola. La Batfamilia se reorganiza. Bárbara, como Oracle, vuelve a tomar el control de la información. Tim, ahora más experimentado, lidera patrullas improvisadas. Damian entiende por primera vez lo que significa proteger y no destruir. Y Bruce regresa. Pero no como el Salvador. Vuelve como el último soldado de una guerra que ya le ha consumido. Esta película, visualmente, debe ser sucia, densa, fragmentada. Con cortes rápidos entre zonas de conflicto, villanos librando pequeñas guerras territoriales y el GCPD intentando sobrevivir en medio. Gordon y Montoya ganan protagonismo. El símbolo del murciélago vuelve poco a poco a ser temido. Y no porque Bruce vuelva a ganar, sino porque ha vuelto a creer. La secuencia final de esta trama debe ser brutal. Un enfrentamiento directo entre los principales miembros de la Batfamilia y los líderes criminales. Una recuperación de Gotham no como redención, sino como pacto. La ciudad será salvada no porque lo merezca, sino porque ellos no permitirán que caiga una vez más. Y, incluso después de eso, queda la duda. Porque la paz en Gotham nunca dura, y siempre hay alguien observando, esperando el próximo colapso. Pero, ¿y si esta vez Batman ya no estuviera ahí para impedirlo? Tal vez la pregunta ya no sea ¿quién será el próximo Batman? Sino, ¿qué queda cuando el símbolo desaparece para siempre? Ahora que la saga está completa, una última pregunta todavía flota en el aire, y no como una provocación barata, sino como un ejercicio lógico. ¿Y si Henry Cavill, el mismo actor que ya fue el rostro del Superman moderno,
¿hubiera sido en realidad el Batman del DCU desde el principio? Puede parecer una inversión impensable, pero dentro de la lógica simbólica construida aquí, tiene más sentido del que parece. Cavill ya representa, para toda una generación, el arquetipo del héroe inalcanzable. Un icono visual que carga con el peso de legados, expectativas y tragedias. Al poner ese mismo rostro como el nuevo Bruce Wayne, el DCU no estaría simplemente cambiando de actor. Estaría cambiando de paradigma. Un héroe que un día simbolizó esperanza, ahora encarna el trauma, el desgaste y el sacrificio silencioso. Y sería una jugada narrativa audaz, porque Cavill no tendría que aparecer en la primera película. Podría revelarse solo al final de No Man's Land, como la figura que regresa desde las sombras para reconstruir. El público descubriría que ese Bruce, siempre mencionado, siempre citado, pero nunca mostrado por completo, era alguien a quien ya conocíamos. Y en ese momento, la conexión entre pasado y futuro se completaría. No se trata de poner a Cavill otra vez, se trata de invertir la lógica de los símbolos. Mostrar que el mismo hombre que un día creyó en volar, ahora vive en el subsuelo, enfrentándose a monstruos, hijos perdidos y a una ciudad que insiste en morir. Ese sería el cierre ideal para un primer arco de Batman en el DCU. Un héroe que ya no necesita ser reinventado cada década, sino reinterpretado con valentía, profundidad y coherencia. Y que ahora por fin puede existir en un universo que reconoce su peso, su familia y su historia. Y aquí queda mi pregunta final para ti. ¿Qué versión de Batman te gustaría ver renacer en este nuevo universo? Y más aún, ¿qué miembro de la Batfamilia consideras indispensable en esta reconstrucción? Comenta aquí abajo desde qué ciudad, o incluso país, estás viendo este vídeo. Lo leo todo, y quiero ver hasta dónde ha llegado nuestra comunidad de centinelas. Y si este contenido te ha hecho ver a Batman con otros ojos, suscríbete ahora al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y cada nuevo suscriptor ayuda a mantener vivo este universo. Aquí no solo sigues las teorías, formas parte de ellas. Hasta la próxima, centinelas.